Bueno, hermanos, vamos a pasar ya a la palabra. Vamos a buscar Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 14, del 1 al 13. Segunda de Crónicas, capítulo 14, del 1 al 13. Durmió Abadías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de Asera, y mandó a Judá que buscara a Jehová el Dios de sus padres, y pusiere por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado, y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado la paz. Dijo por tanto a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. Le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas. De Judá 300.000 y de Benjamín 280.000, que traían escudos y entesaban arcos, todos hombres diestros. Y salió contra ellos Zera, etíope, con un ejército de 1.000.000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él, y ordenaron la batalla en el valle de Sefata, junto a Maresa. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos en tu nombre. Venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Y Asa y el pueblo con él estaba. Los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta que no quedara en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy grande botín. Amén. Bueno, pues hemos iniciado una serie de predicaciones biográficas. El domingo anterior estuvimos hablando de David, de cómo David, que fue un hombre de Dios, que fue una persona con el corazón conforme a la voluntad de Dios, pues siguió al Señor, buscó al Señor, y al final de su vida él acabó bien, acabó perseverando hasta el fin, confiando en el Señor, encomendando a su hijo que hiciera la obra de Dios siguiendo los patrones que Dios mismo le había dado. Lamentablemente Salomón empezó muy bien. Solo hay que recordar cómo él cumplió fielmente y hizo un magnífico templo y hizo una preciosa oración de dedicación, al finalizar la cual Dios llenó con su gloria aquel lugar, como lo había hecho también con el tabernáculo que el pueblo de Israel llevaba por el desierto durante muchos años, durante los 40 años de desierto y después en su establecimiento en la tierra prometida. Pero Salomón, lamentablemente, que empezó muy bien, que empezó pidiendo al Señor sabiduría para saber diferenciar lo que estaba bien de lo que estaba mal y poder gobernar justamente a su pueblo, después acabó muy mal. Acabó muy mal porque se dejó arrastrar por la idolatría, su corazón se llenó de orgullo y abandonó los caminos rectos del Señor. Esto es lo que también le sucedió a un bisnieto de Salomón, que le sucedió en el trono de Judá. Este rey se llamaba Asa, y tuvo también esta experiencia tan negativa. De tal manera, vamos a hacer
las cosas buenas que él hizo. El propósito de estas predicaciones biográficas es que podamos hacer y aprender de lo bueno que ellos hicieron sin caer en sus errores, sin que acabemos tan mal como acabó Salomón o como acabó también este rey que le sucedió, el rey Asa. Nunca debemos olvidar nuestra necesidad del Señor. Dependemos de Él. Dependemos de Él cuando somos niños, dependemos de nuestros padres, y en un sentido, en el plano espiritual es igual, dependemos de nuestro Padre. Esta es una de las grandes lecciones del Padre Nuestro. Aprendemos a depender de Él. Aprendemos a depender de Él para el pan nuestro de cada día, también para las cuestiones espirituales, porque Jesús es nuestro pan de vida. También en las cuestiones de restauración espiritual, porque necesitamos aprender a depender de Él para recibir el perdón. También en cuanto a la lucha espiritual, porque necesitamos la protección del Señor para que nos guarde del mal. El Padre Nuestro es toda una lección magistral de dependencia. Pero, tal como somos, a veces nos envalentonamos y pensamos que ya no necesitamos depender tanto de Dios. ¿No os ha pasado? Me miráis así con cara de sorpresa. ¿No os ha pasado? ¿Y qué dice el refrán? Que cuanto más arriba te subes, ¿verdad?, más alta después es la caída. Cuanto más independiente estás por allá arriba, por tus alturas, independientemente, te has hecho ya tan grande que funcionas independientemente. Pues qué gran patacazo nos pegamos muchas veces. Yo creo que si analizáramos nuestra vida, nuestras vidas, las experiencias de nuestras familias, las experiencias de nuestra iglesia, nos daríamos cuenta de que después de esos momentos de soberbia han venido grandes fracasos, grandes pruebas, grandes dificultades. Y si aprendemos la lección, estas pruebas no son otra cosa que gracia de Dios para que volvamos a depender de Él, para que volvamos a buscarle de todo corazón y dependamos más y más del Señor. Sí, efectivamente, ¿no? A veces se nos contagia un poco la búsqueda de nuestra sociedad. En nuestras sociedades occidentales, la gran búsqueda del ser humano es del éxito, ¿no? Hay una gran competitividad para poder triunfar, para poder llegar, para poder superar y pasar de tu estado actual a situaciones sociales, económicas mejores. Y muchas personas gastan en ello toda su vida. Esa ha sido su carrera. Cuando fueron jóvenes hicieron una carrera universitaria, pero la gran carrera de su vida ha sido intentar escalar, intentar llegar más arriba, intentar vivir mejor, intentar conseguir más. Y quieras que no, hay una influencia del mundo que nos rodea en nosotros. Es posible que nosotros haya épocas de nuestra vida que esta mentalidad que busca el éxito, la comodidad, la holgura económica, nos haya afectado bastante. Por esto, el Señor permite que pasemos pruebas, y la gran crisis que ha pasado en nuestro país, yo creo que en este sentido ha sido una gran ayuda, ¿no? Ha sido un gran problema, pero para aquellos que lo han recibido con humildad y han buscado al Señor, ha sido una gran ayuda, porque nos damos cuenta de la fragilidad que tienen las cosas que pensábamos que teníamos seguras, ¿no? Incluso aquellos que han puesto todos sus ahorros en las cuentas preferentes, en esas inversiones que les ofrecían como seguras, con grandes beneficios, y que de golpe aquello se ha convertido prácticamente en papel mojado y has perdido enormes cantidades de dinero. Realmente, cuando ves las fluctuaciones de este mundo así, esto te ayuda a buscar al Señor, porque en Él no hay cambios. No hay variación. ¿Sabéis? Dios es inmutable. Claro, el que es perfecto, ¿qué necesidad tiene de cambiar?
¿Cómo podemos pensar en un Dios que mejora? Si Él ya es perfecto, Él no cambia. En este sentido, es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y a Él buscamos y de Él dependemos. Los que ya somos cristianos desde hace muchos años, hemos oído mucho, ¿verdad? Hemos leído mucho, hemos oído mucho, hemos aprendido mucho. Pero déjame que te haga una pregunta. ¿Realmente hemos aprendido las cosas como Dios quiere que las aprendamos? Porque Dios no nos ha dado la Biblia para que sepamos más. No, sí y no. Pero déjame ahora que me quede con el no. No, Dios no nos ha dado la Biblia para que sepamos más, sino para que vivamos mejor, para que nuestra vida sea mejor. Porque aquel que solo lee la Biblia, que solo conoce la Biblia a un nivel intelectual, que conoce los versículos casi de memoria, pero que su vida no se ve mejorada, no se ve afectada por lo que sabe, ese no está haciendo la voluntad de Dios. Dios quiere cambiar nuestras vidas. La Biblia no nos ha sido dada para que sepamos más, sino para que cambie nuestras vidas y seamos mejores. Así que vamos a empezar por el punto de partida, el contexto espiritual del rey Asa, que era bisnieto de Salomón y al que se le dedican 3 capítulos en el libro de Crónicas. Así que vamos a leer los versículos que hemos visto en la lectura que ha hecho José, y efectivamente dice que el resumen de la vida de Asa fue que hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño, los lugares altos de adoración, muchas veces de cultos idolátricos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de Asera. Y mandó a su pueblo, a Judá, que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. O sea que cuando él recibió, siendo muy joven, el reino de su padre Abías, que a su vez era era descendiente directo de Salomón, Roboam, Abías y Asa. Tenemos ahí la línea genealógica del reino de Judá. Ya sabéis que con Roboam, a la muerte de Salomón, ocurrió algo gravísimo, y es que el pueblo de Dios se dividió. Hubo el reino de las tribus del norte, el reino de Israel, conocido como el reino de Israel, y Judá y Benjamín formaron un reino aparte, porque esas 2 tribus permanecieron fieles a la dinastía del rey David y permanecieron bajo el reinado, bajo la autoridad de Roboam, que era nieto de David. Pero el reino que se encontró estaba muy mal. Ya lo veis aquí como estaba lleno de idolatría, estaba lleno de símbolos de Asera. Es decir, habían adoptado a los dioses de aquellas tierras, el Baal, que era un dios que ellos entendían que les iba a ayudar, que les iba a dar prosperidad. ¿Os suena esto? Adoraban al dios de la prosperidad. ¿Os suena? Adoraban a la diosa de la fertilidad, con ritos de carácter sexual. ¿Os suena todo esto? ¿Verdad que no ha cambiado tanto el mundo? Prosperidad, fertilidad, sexualidad. ¿Verdad que todo esto nos suena y que podríamos encontrar cómo esos mismos dioses de la antigüedad se reproducen y están presentes también hoy en nuestra ciudad, para no ir más lejos? Era realmente terrible. El pueblo de Israel llegó a cometer las mismas barbaridades, similares atrocidades a las que habían hecho las naciones que habían sido echadas de aquella tierra precisamente por eso. Dios vio su maldad, y su maldad había llegado al límite, y Dios envió a su pueblo para que los destruyera y se quedaran en la tierra prometida. Pero la paradoja es que su pueblo
no tanto tiempo después, estaban haciendo las mismas barbaridades que ellos. Llegaron incluso a sacrificar a sus descendientes en los brazos incandescentes del ídolo Moloch, de una falsa divinidad a la que ponían fuego debajo y entonces ofrecían a los bebés allí sobre sus brazos. Realmente era la barbarie, era realmente abominable, y Dios no podía de ninguna manera bendecir a una nación, aunque fuera su pueblo, que practicara tales barbaridades. Entonces Asa empezó a hacer una limpieza y empezó a quitar todo eso, el culto extraño, los lugares altos, las imágenes, las aseras. Empezó a quitar todo eso, porque es así, hermanos, que si queremos experimentar un despertar espiritual, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿No tendremos primero que pedir al Señor que limpie de verdad nuestras vidas? Si tú quieres ser una persona llena del Espíritu Santo, ¿será esa plenitud del Espíritu Santo compatible con la plenitud de pecado que tú o yo podemos estar viviendo en cualquier momento de nuestra vida? De ninguna manera. Hemos de escoger de qué queremos estar llenos. Si queremos estar llenos del Señor, de su amor, de su Espíritu, necesitamos que todo lo malo sea quitado de nuestra vida, que todo pecado sea podado, arrancado y echado de nuestra vida. Y esto es lo que vemos aquí que está haciendo el rey Asa. Empezó por demolir, limpiar, quitar, quemar y destruir. Perdón. Él lo tenía muy claro y empezó de esta manera, quitando lo malo, lo putrefacto, lo que huele mal, todo aquello que supone un estorbo espiritual para nuestra vida. Hay que quitarlo para que el Señor nos llene de Él y de su Espíritu. ¿Verdad que puede tener que ver esto con asuntos pendientes, con relaciones dañadas, con malas actitudes en cuanto a otras personas? ¿Es necesario que arreglemos esto antes de que el Señor nos bendiga, nos llene de su Espíritu? ¿Qué pensáis? Perdón. ¿Pensáis que eso tiene importancia cuando hay relaciones que están muy mal en nuestra vida? O sea, vamos a intentar, es muy difícil, pero vamos a intentar, si a ti te pone aparte de todo lo que es tu vida aislada de todo lo demás, pues bueno, quizá tú te estás esforzando en buscar al Señor, orar, leer su palabra, ¿sabes? Demostrarle al Señor tu amor, tu adoración, pero entonces entramos en el complicado mundo de las relaciones con los demás. Y ya te sacamos de tu isla, ¿no? de tu convento de clausura, y te ponemos en medio de esta sociedad en la que tienes que convivir con toda clase de personas. Y muchas veces los problemas empiezan ya en nuestra propia casa, nuestra convivencia a nivel matrimonial, o con los hijos, o con los padres, o con los hermanos. Los problemas pueden tener que ver con los vecinos. Hay que ver qué difícil que es el vecino del tercero, ese que pone la música a todo volumen, ¿verdad? Es que hay vecinos que te lo ponen difícil, ¿eh? Y después está el otro extremo, aquel que no soporta que hagas nada, ¿eh? No puedes entrar en tu propia casa haciendo ruido si son más tarde, parece que sea suizo, ¿eh? Que esté viviendo todavía en la ciudad de Lausanne, por ejemplo. Hay personas así, que no soportan nada y a nadie. Claro, si tuvieran dinero se podrían comprar un castillo y vivir en lo alto de una montaña, y allí no tendrían problemas. Pero como son más o menos de nuestro mismo poder adquisitivo, quieren imponer su ley en el bloque y que aquello sea un convento de clausura en el que se ha hecho voto de silencio. Los jóvenes no pueden escuchar su música favorita, el que es músico no puede ensayar, el que le gusta ver el Barça, que no se le ocurra ponerlo esta noche muy fuerte, ¿no? A ver, realmente cuando entramos en el campo de las relaciones nos damos cuenta que seguramente tenemos asuntos pendientes. Porque dice el Señor, en lo que dependa de ti, procura vivir en paz con todos. Ya lo sé, a veces no depende solo de ti.
Pero no nos excusemos con esto, ¿eh? A veces esto puede ser una excusa. Señor, tú ya sabes que yo he hecho lo que podía hacer. Carpetazo, y borrón y cuenta nueva, yo ya lo he intentado y esto no funciona. Se acabó, ya no lo intento más. Bueno, la gracia de Dios es que nos da muchas oportunidades, ¿no? De volverlo a intentar, de volver a empezar, de levantarnos de nuevo para poder de nuevo levantarnos y seguir los caminos del Señor. Así que nosotros estamos llamados a hacer lo mismo. Hemos de eliminar de nuestra vida chismes, calumnias, críticas destructivas con mala intención. Esto no quiere decir que no podamos decir la verdad en amor, pero ya sabemos con qué intención decimos lo que a veces decimos. Y cuando es con mala intención, ni siquiera la verdad debe convertirse en nuestras manos en un arma arrojadiza, como un boomerang, ¿eh? Efectivamente, es como un boomerang, ¿sabes? Muchas veces te vuelve a ti y te da de lleno a ti otra vez. O sea que eso debemos evitarlo por completo. ¿Qué podemos hacer para que el Señor nos bendiga? Pues Señor, quita todo lo malo de mi vida. Quita todo pecado, quita toda raíz de amargura. Examíname, Señor, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Debemos tener esta actitud de David en el Salmo 139. Examíname, Señor, porque seguro que tú ves lo que yo no quiero ver, ¿verdad? A veces la mirada más realista de tu propia vida y de la mía no es la que tú tienes, que es muy importante, la mirada que tenemos de nosotros mismos. Es muy importante, pero la mirada más realista muchas veces son los ojos del que tienes delante. Es tu marido, es tu esposa, son tus hijos, ¿verdad? ¿Por qué acabarán haciendo los hijos no los buenos consejos que les damos, sino aquellos defectos que tenemos muy arraigados y no sirve de nada que les digamos, hijo mío, tú haz lo que te digo, pero no hagas lo que yo hago? Al final acaban haciendo también lo que han visto que hacemos, ¿no? Es así, hermanos, debemos pedirle al Señor que nos examine y nos limpie. La dependencia es un gran desafío. Depender de Dios es un gran desafío. Por personalidades, algunos son mucho más independientes que otros. Lo llevan escrito en su código genético, ¿verdad? Son personas muy independientes, que les gusta mucho su libertad. El que ya partió, bueno, me parece que era, sí, una canción muy conocida de George Mustaki, que tuvo enorme éxito, era Mi Libertad, ¿no? Una canción muy bonita, una letra muy bonita, a la que él había sacrificado todo. Por la libertad él lo había sacrificado todo. Había roto todo, incluso lo más bonito que había tenido en su vida, las relaciones de amor más bonitas, las había, dice él, ¿no? Metafóricamente, las había habido de sacrificar por conservar su libertad, ¿verdad? Y esto es la libertad malentendida, porque la libertad bien entendida no te pide que sacrifiques nada de lo bueno que el Señor te ha dado. Es un gran desafío la dependencia del Señor, aprender a depender de Dios, buscar al Señor de todo corazón. Esto es lo que nos dice aquí que hizo el rey Asa. Versículo 11. Clamó Asa a Jehová, su Dios, y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Señor nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. En el capítulo 15 hay un mensaje profético de Azarías para el rey Asa, que le dice, Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de todos vosotros. Mas si le dejareis,
Él también os dejará. Si seguimos leyendo en la vida de Asa y leemos en el capítulo 16, versículo 9, dice que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto. ¿No? Locamente has hecho. Asa se equivocó y en vez de buscar la ayuda de Dios, la buscó en el rey de Siria. Locamente has hecho en esto. Hay un gran desafío, aprender a depender del Señor. Y esto empieza cuando lo buscamos de todo corazón. Esto es lo que el rey Asa quiso inculcar a su pueblo. Él hizo lo recto delante de Jehová y entonces mandó a Jehová, versículo 4, capítulo 14, versículo 4, que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos, que buscase de todo corazón al Dios de sus padres. Yo creo que cuando llega este problema, este gran desafío a la vida de Asa, porque el desafío básicamente ¿en qué consistió? Imaginaos, vamos a ponernos un momento en su lugar. Tú eres el rey de Judá y entonces tienes el orgullo de saber que durante 10 años has podido construir ciudades fortificadas en tu país, has podido levantar y entrenar un poderoso ejército y tienes 480.000 soldados bien entrenados. Y entonces resulta que desde el sur te llega el ejército de los etíopes y te llegan los espías que tú has enviado, te traen la noticia de que ellos son más de 1 millón y que además traen carros de combate, lo que hoy serían tanques o la aviación de élite, ¿no? Entonces ya tienes que humanamente hablando es cuestión de ponerse a temblar. Es como los de Ucrania que dijeran, no pasa nada, sí, el ejército que está aquí en Crimea son los de Rusia, pero no pasa nada, nosotros vamos a plantarles cara. ¿Verdad que no funciona así? ¿Verdad que no han hecho esto? Porque humanamente una de las lecciones de la guerra o de los principios militares es quién eres, qué tienes, cuál es tu ejército, qué fuerzas tienes y después analizar las fuerzas de tu enemigo, del que viene contra ti. Y entonces cuando Asa hizo esto, hubiera debido, humanamente hablando, lo que hubiera tenido que hacer es como los de Crimea, ¿no? Pues nada, pues aquí vamos ahora, antes éramos de Ucrania, ahora vamos a ser rusos. ¡Qué bien! ¡Viva los zares!, ¿no? Levantar unos vítores y ya está. Pero él buscó al Señor y el Señor le dijo, yo te voy a ayudar. Mirad la oración de fe que eleva Asa al Señor. Oh Señor, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y en esta actitud de dependencia y de fe, porque, ¿sabéis? Es imposible que separemos la fe de la dependencia. O sea, la verdadera fe te llevará a depender de Dios una y otra vez, a buscar la ayuda de Dios siempre, a buscar la voluntad de Dios para cada cosa de tu vida. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Verdad? Esta frase que el rebelde Saulo de Tarso, que perseguía a muerte la iglesia, cuando se encontró con Jesucristo, contra aquel, ¿no? Se encontró de frente con aquel al que perseguía, respirando amenazas y muerte, pero cuando se encontró con el poder y la gloria de Jesucristo, Saulo hizo dos cosas, dos preguntas muy inteligentes. ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús, al que tú persigues. Segunda pregunta. Entonces, si esto es así, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hermanos, y debemos llegar a la segunda pregunta.
el culto de hoy es que nos planteemos la vida haciéndonos esta segunda pregunta. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que sea mi vida? ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo puedo servirte? ¿Cómo puedo glorificarte en mi vida? Y así el Señor bendecirá nuestra vida. ¿Qué diferencia hay cuando uno va a las batallas del Señor sabiendo que el Señor está con nosotros? ¿No? Imagínate qué diferencia tan grande cuando tú estás en medio de un gran conflicto del tipo que sea y sabes que estás mal con Dios. Y intuyes que quizá, sospechas, que quizá eso te lo está enviando el Señor. Porque tú estás portándote muy mal y estás llevando una doble vida. Y entonces el Señor te envía algo a tu vida que tú dices, ay, 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 esto puede arruinarme por completo. Problemas de salud, problemas económicos, problemas familiares, problemas de todo tipo. El Señor lo está enviando porque tú no estás obrando bien y el Señor quiere que de una vez le pidas, examíname, Señor, quita lo malo de mi vida, lléname de ti, de tu amor y de tu espíritu. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Quiero hacer tu voluntad. Imagínate qué diferente te sientes en esta situación de que tú sabes de que Dios está plantándote cara, que te está confrontando a una situación en la que tú estás cogido de la mano del Señor y tienes un enorme conflicto, del tipo que sea. Pero tú sabes que estás cogido de la mano del Señor y que por ninguna razón te quieres soltar de ella. Y tú puedes decir como hizo Asa, oh Señor, en ti nos apoyamos, en ti me apoyo, Señor, y en tu nombre voy a intentar superar esta prueba en la que estoy. Qué gran diferencia, ¿verdad? El primero está lleno de temor, de ansiedad, de pánico. Y en cambio la persona, aunque esté en dificultades mayores, si estás cogido de la mano del Señor, en comunión con Él y lleno de su espíritu, tú puedes pasar por esas aguas turbulentas. Tú podrás pasar por en medio de la llama sin que la llama prenda en ti. Pero siempre y cuando nunca te dejes de la mano del Dios Todopoderoso que te ama y te protege. Dios es fiel. Si tú le buscas de todo corazón, Él se dejará hallar por ti. Si le buscareis, Jehová está con vosotros. Si vosotros estáis con Él y le buscáis, Él se dejará hallar por vosotros. Pero si le dejas, si tú que estás cogido de la mano del Señor dices, Señor, ya estoy harto, me voy a dejar, te voy a soltar, quiero vivir mi vida, quiero ser una oveja descarriada, ¿qué te va a pasar? Pues entonces vienen los problemas. Es como si te metieras en la boca del lobo y pretendieras que vas a salir de allí sin recibir dentelladas. Esto no es así. Si nos metemos en la boca del lobo, normalmente salimos de allí con las marcas de las fauces del animal en el que nos hemos metido. Y el Señor quiere evitárnoslo, quiere que le busquemos de todo corazón. Jesús lo ha prometido de una forma diáfana. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¿Verdad? El Señor es así de claro. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Él dice, si alguno está trabajado y cargado, si alguno está hundido bajo el peso de sus pecados, con el peso de sus culpabilidades, si alguno está buscando la liberación de su vida, de todo ese peso, de todos esos pesares, el Señor le dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, porque yo os haré descansar, yo os daré descanso. Esta es la promesa de Jesús. Él puede darte la paz, Él puede darte la vida abundante que tanto deseamos, una vida llena de lo bueno,
del amor del Señor, de su paz, de su gozo, de la paciencia y la sabiduría del Señor. Eso es para ti y eso es para ti también, es para todos nosotros, porque el Señor quiere dárselo a todos sus hijos. Cuando obtuvieron esta tremenda victoria sobre los etíopes, Dios manifestó su poder y su gloria y Dios honró la fe de su pueblo. ¿Verdad? Hermanos, el Señor va a honrar nuestra fe. Cuando en una ocasión Jordi Pujol vino a una convención de jóvenes, yo no sé quién lo hizo, pero curiosamente la convención la organizaba el pastor de la Bonanova, Félix Ortiz. Y éramos muchos, sobrepasábamos de largo los 1000 jóvenes en el año 85. Entonces gobernaba Cataluña Jordi Pujol, Siu, y alguien, yo no sé cómo lo consiguió, pero se acercó y le puso un papel en el bolsillo. Y entonces Jordi Pujol sacó el papel cuando nos dirigió unas palabras y dijo: quiero agradecer a la persona que me ha puesto esto en el bolsillo, y lo leyó. Y dijo: después ya hablaré con el equipo de seguridad, pero de momento quiero agradecer al joven que me ha colocado esto en el bolsillo. Dios honra a los que le honran. Dios se deja hallar por los que le buscan. Dios guarda y bendice a los que le buscan de todo corazón. La frase decía, esa famosa frase del profeta Samuel: Dios honra a los que le honran. Dios va a honrar nuestra fe. Hermanos, es una alegría estar aquí y ver el ambiente de adoración que el Señor está creando en nuestra iglesia. No sabemos más, pero lo que sabemos lo queremos expresar. Lo queremos expresar porque nos sale de lo más profundo del corazón. No es una cuestión de formas, porque eso no tendría ninguna importancia. Es una cuestión de fondo. ¿Realmente amas al Señor? ¿Realmente sientes gratitud y alabanza y adoración por Él? Pues bueno, gloria a Dios, lo vamos a expresar lo mejor que sepamos. Gracias en este sentido a José, que también él nos anima a hacerlo así, ¿no? De una forma a veces un poco rompedora, pero bueno, como lo queremos tanto no hay problema, no hay problemas. José, no te lo tomas mal, ¿verdad? No. Bueno, quisiera acabar. Después de esta victoria, el rey Asa hizo muchas otras cosas buenas, pero al final no. Y entonces esto es muy importante. Es muy importante que empecemos bien, que sigamos mejorando a lo largo de toda nuestra vida, que crezcamos espiritualmente, pero también es muy importante que acabemos bien. Esto es muy importante. Asa no acabó bien. Si os fijáis, al final de todo, en el versículo 10, cuando el profeta que Dios le envía le dice: locamente has hecho, en el capítulo 16, versículo 9, tenemos las palabras del profeta que le acusa: locamente has hecho en esto, porque he aquí que de ahora en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces se enojó Asa contra el vidente. Vidente es una palabra para profeta. Se enojó Asa contra el profeta y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto, y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Sí, entonces vemos que al final, en el versículo 12, dice: en el año 39 de su reinado, que fue de 41, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Bueno, entonces nosotros difícilmente podríamos acusar a Asa, porque ¿qué hacemos cuando nos encontramos mal? Vamos al médico, ¿verdad? No, en este sentido no hay gran diferencia. Pero la idea aquí no es que fuera a los médicos, sino que fue a los curanderos, fue a los hechiceros, que en vez de reconocer su pecado y pedir a Dios que le curara
con la confianza puesta de que el mismo Dios que le había enviado aquel mal se lo podía quitar, fue al enemigo, fue a los curanderos, fue a los hechiceros, fue a aquellos que utilizaban prácticas raras, ocultas para curar. Y entonces esto fue una mala culminación de una vida que realmente tuvo mucho de positivo. Y esto es una gran lección para nosotros. Algunos llevamos toda la vida en la iglesia. ¿Cómo vamos a acabar? ¿Cómo queremos acabar? Hermanos, yo quisiera que para cada uno de nosotros, en el momento que el Señor nos llame a su presencia, haya palabras de alabanza, de reconocimiento y de gratitud por una vida que ha honrado a Dios. Y en un sentido, que estas palabras sean un anticipo de lo que oiremos cuando lleguemos a la presencia de Dios y Él nos diga: bien, bien, buen siervo, buena sierva, fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. El Señor va a honrar nuestra fe. Y ahora voy a hacer un juego de palabras, y también nuestra fidelidad. Ya sabéis que fe y fidelidad tienen la misma raíz verbal. Porque la fidelidad es aquel que no abandona su fe, que es fiel a su fe, ¿no? Y que es coherente con la fe que tiene, que es obediente, que no es una vida contradictoria, que no se come hoy el mundo y mañana está hundido en un profundo pozo de depresión. La persona que tiene fe, Dios la honrará y Dios hará de nosotros personas fieles. Porque Jesús decía: el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. ¿Verdad? Es importante perseverar hasta el fin. No podemos tirar la toalla. Hemos de cargarnos espiritualmente las pilas cada día, cada mañana, para seguir y servir al Señor, para acabar bien la carrera que hemos empezado, por la gracia de Dios, bien. El que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Efectivamente, me gustaría que acabamos con una promesa, y es que el Señor promete que Él ha empezado la buena obra en cada una de nuestras vidas, y que entonces el que hemos de confiar en esa promesa de Dios. Él la ha empezado y Él la perfeccionará. Él la llevará a su consumación, la completará. Es una obra que Dios va a llevar hasta el fin. Y entonces, a la luz de esta promesa de Dios que encontramos en la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6, yo quisiera leeros cuál es la implicación espiritual que esto tiene para nosotros. Si esto es así, de que Dios ha empezado la buena obra y la perfeccionará hasta el fin, hasta el día que Cristo vuelva en poder y gloria, también nosotros debemos tener en cuenta una cosa. Dice Pablo en el capítulo 2, versículo 12: Amados míos, como siempre habéis obedecido, no en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Tienes que dedicarte a tu salvación. La salvación no es algo que has recibido y puedes guardar y olvidarte de ella, sino que es algo que en la palabra de Dios quiere que te ocupes de ella. Dios quiere que trabajes en ella. Dios quiere que le saques brillo a todo lo que Dios está haciendo a tu vida para que sea visible a todos. Y entonces añade: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que hacedlo todo sin murmuraciones, sin peleas, que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hermanos, ocupaos en vuestra salvación, perseveremos hasta el fin, seamos estos luminares que alumbran al mundo que no conoce al Señor, y sobre todo busquemos a Dios de todo corazón, porque Él es el que en nosotros produce así el querer como el hacer
por su buena voluntad. Amén.